Bueno, entonces les mencionaba que la idea era hablar de biomecánica del hombro y del codo. Entonces partimos de que la articulación del hombro es una articulación pues que se compone de tres huesos y cinco articulaciones en conjunto con múltiples conexiones musculares. Está predispuesto a desarrollar una amplia gama de patologías si una lesión o disfunción perturba pues el equilibrio biomecánico. De esas cinco articulaciones, tres son sinoviales, como son la glenohumeral, la acromioclavicular y la esternoclavicular, y dos articulaciones fisiológicas, como la escapulotorácica y la subacromial. El efecto sinérgico pues de estabilizadores dinámicos y estáticos es lo que ayuda pues a mantener la congruencia de una articulación que es supremamente inestable, pero a la vez es la más móvil de todo el cuerpo. Entonces, partiendo de la geometría y la alineación de lo que es el hombro, entonces voy a poner aquí el señalador, Elber, señor. entonces habría que agregar que eso tiene un origen filogenético. Los primates en general tenemos la articulación del hombro tremendamente móvil porque la inmensa mayoría de las especies primates fueron o son algunas braqueadores. Braqueadores quiere decir que su medio de locomoción primario son los brazos, o sea, son las patas delanteras. Parte de las características de ser primate es que eran especies que vivían en los árboles. Y si usted vive en los árboles, necesita visión estereoscópica, por eso todos los primates tienen cara con ojos enfrente y no ojos a los lados. Eh, Tienen muy desarrollado la visión más que otros sentidos, más que el olfato u otros sentidos. Tienen pulgares oponibles para poderse asir de las ramas y de las copas. Y como lo dije, pues las patas delanteras o los miembros superiores eh, en el medio de locomoción principal arbóreo, se llama braquiación. Eh, Nosotros claramente ya no somos una especie que viva en los árboles, pero nos quedó el rezago o nos quedó las características anatómicas de eso. Entonces, por eso es una articulación que tiene movilidad en cualquier plano. Es la más móvil y, como usted dijo, la más inestable. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, entonces, para entender un poco de la estabilidad, vamos a empezar a hablar de la geometría y la alineación. Entonces, la cabeza humeral tiene una retroversión de más o menos 20 a 30 grados respecto al plano intercondilar del húmero distal. Eso le proporciona cierta restricción a la luxación anterior. Lo otro que tenemos acá pues es la angulación cabeza-eje o ángulo pues cervicodiafisiario, que es de 130 a 150 grados. Tiene además la escápula un ángulo de 30 grados anterior al plano coronal, que es el conocido como el plano de la escápula. Eh, la escápula además tiene una inclinación superior, que la vemos acá, de 3 grados. eh, y la cavidad glenoidea, por último, que es esta que aparece acá, tiene una inclinación superior de 5 grados. Esa inclinación le va a proporcionar cierta restricción al desplazamiento inferior pues, de la cabeza humeral. Y también tiene 5 grados de retroversión esa cavidad glenoidea. Entonces, entendiendo pues estos ángulos, vamos a tener en cuenta de que la cabeza humeral es aproximadamente 4 veces más grande que la cavidad glenoidea. Esa relación pues la comparan al de una pelota de golf en un tee, que es el soporte pues con el que se juega golf. Como la cabeza humeral no está bien cubierta por la glenoides, puede tener un amplio rango de movimiento, eh,
antes de que las estructuras circundantes pues entren en contacto. Eh, Hay que tener en cuenta de que el laurum glenoideo, que es ese reborde de fibrocartílago, ayuda a duplicar la profundidad de la articulación glenohumeral. Entonces, sin laurum, aproximadamente una cuarta parte de la cabeza humeral pues, sería abarcada, pero con el laurum esto aumenta un tercio esa cobertura que le puede ofrecer. Entonces, como dijimos, es una superficie de contacto muy pequeña, pero altamente congruente. Las anomalías estructurales comunes de la cavidad glenoidea y el laurum pueden aumentar pues, el riesgo de inestabilidad a nivel del hombro, y las principales lesiones corresponden a la lesión de Bankart, que es un desprendimiento traumático de la parte anterior pues, del laurum, ¿sí? Pues, anteroinferior, perdón. La lesión ósea de Bankart, que describe la pérdida ósea de una porción de la glenoides con el laurum anterior, y el desgarro SLAP, que es un desgarro labral superior de anterior a posterior, ¿sí? Son como las más representativas. Hay muchas más, como bien sabemos. En cuanto a la cápsula articular y los ligamentos, entonces la cápsula de la articulación glenohumeral es inherentemente laxa, tiene el doble del área de superficie de la cabeza humeral, por lo tanto es bastante flexible y va a permitir pues los rangos de movilidad que tiene la articulación. Hay que tener en cuenta que contribuye a la estabilidad de dos maneras. Una, cuando se tensiona durante la movilidad, y la otra va a corresponder a una presión intraarticular negativa que ayuda a empujar la cápsula y los ligamentos circundantes hacia adentro. Entonces, digamos que esas diferentes secciones de la cápsula se aprietan un poco en diferentes posiciones de la articulación. De ahí importante patologías como la capsulitis adhesiva, que corresponde pues a una contractura de la parte anterior de la cápsula que contribuye pues a reducir el movimiento general de la articulación. Em, Igualmente, cuando hay derrames articulares significativos, se aumenta en gran medida la traslación de una superficie articular y otra. Y lo otro que tenemos en... Silver, Sí, señor. vale la pena que si el mundo no se acaba y vuelve a haber cirugía electiva, entre a un par de artroscopias con Guido y le diga que le muestre los ligamentos, Ok. que son, como se lo dijo, más refuerzamientos capsulares, porque no se ven como estructuras tubulares, sino como zonas más densas de la cápsula ante la luz. Pero de dentro afuera, en artroscopia se ve mucho mejor, que es mucho más claro y es mucho más entendible cuáles se tensan en qué posiciones. Eh, y es entendible también por dónde usualmente se luxa la cabeza. Entonces, entonces vale la pena que eso lo haga. Es más, como ahorita no hay, valdría la pena que le dijeran, él debe tener varios videos que Videos. se los puede explicar, porque se entiende mucho mejor que en los gráficos. Listo, ¿Listo? profe. En las Perfecto. disecciones anatómicas no los va a ver, porque se ve un solo mango como cápsula. Y la ventaja en la artroscopia es que usted está desde adentro afuera y que la luz intensa del aparato pues, le permite ver zonas que son más opacas y zonas que son más translúcidas. Perfecto. Listo. De la parte ligamentaria, pues tenemos ligamentos y extracapsulares. De los extracapsulares tenemos pues el coracoacromial, que lo vemos acá. Tenemos el trapezoide, tenemos el conoide, que estos dos últimos en conjunto son los coracoclaviculares. De los intracapsulares, pues de los intracapsulares, por llamarlos así, que como dijo el profe, son refuerzos como tal que vienen desde la cápsula. Está el glenohumeral superior,
Este glenohumeral superior es la principal fuerza restrictora para la traslación inferior. El glenohumeral medio, que es una restricción a la traslación anterior, siendo más efectivo en la parte media de la abducción. Y el glenohumeral inferior, que es como el más dominante de ellos tres, que tiene tres porciones, una banda anterior, una parte axilar y una banda posterior. La parte anterior de este glenohumeral inferior proporciona cierta restricción a la traslación anterior cuando el brazo está en abducción y rotación externa. Y en su contraparte, la parte posterior de este ligamento proporciona restricción cuando el brazo está en abducción y rotado internamente. Bueno, de la parte de movilidad, como lo dijimos, pues es la más móvil de todo el cuerpo. Esta articulación permite hasta 180 grados de flexión, 60 grados de extensión y 180 grados de abducción, más o menos 90 grados de rotación interna y externa. Normalmente va a disminuir como parte del proceso de envejecimiento, aunque pues la actividad física puede contrarrestar un poco ese proceso de pérdida de movilidad. Los músculos como tal principales, como vemos, pues hay muchas... Elber, sí, señor. Elber, eh, hay más movimientos que como tú has dicho, lo has relacionado con las múltiples articulaciones que componen la región del hombro. Entonces van a haber movimientos también de tracción o protracción y van a haber movimientos de circunducción. Okay. ¿Listo? Todos son movimientos que van más allá, que combinan varias de esas articulaciones, es decir, que no únicamente involucran la glenohumeral, sino todas las articulaciones, Torácica, sí, señor. incluyendo, por supuesto, la escapulotorácica. Ok, ¿Listo? sí, señor. Bueno, de los músculos, pues los principales van a ser los del manguito rotador en cuanto a la parte de biomecánica, pero pues hay una gran cantidad de inserciones y orígenes musculares periarticulares. Em, de los del manguito rotador, pues tenemos supraespinoso, infraespinoso, subescapular rando menor. Accesoriamente, pues van a contribuir el deltoides, el dorsal ancho, el pectoral mayor, el pectoral menor, el redondo mayor. En la parte de la estabilización de la escápula, pues vamos a tener el elevador de la escápula, el trapecio y el serrato anterior. Entonces, de los músculos, como les decía, los más importantes corresponden a los músculos del manguito rotador. Eh, Esto pues ayuda a proporcionar movimiento y estabilidad. Entonces el supraespinoso ayuda pues al deltoides como tal, en producir una pareja pues para abducir y flexionar el hombro hacia adelante. Ese supraespinoso tira en dirección horizontal. El infraespinoso tira aproximadamente a unos 45 grados y el redondo menor más o menos a unos 55 grados hacia la horizontal. Del mismo modo, pues el subescapular en la parte interna, recordemos que el subescapular rota internamente el hombro, mientras que estos rotan externamente el hombro. Este subescapular pues va a generar tracción hacia 45 grados con respecto pues a la horizontal. La fuerza del deltoides va a dirigir básicamente pues, la extremidad hacia arriba y la fuerza del supraespinoso ayuda a dirigirla hacia medial. Esa pareja de fuerzas resultantes gira la cabeza humeral y la trae pues hacia medial, hacia la cavidad glenoidea. Em, esa función de estabilidad del manguito se da a través de una tensión muscular pasiva y una contracción dinámica, que pues como tal lo vamos a ver muy ejemplificado en lo difícil que es abducir el brazo con la palma hacia atrás en más de 90 grados. Pero cuando actúan los otros músculos del manguito rotador
como lo sería el infraespinoso y el redondo menor, que rotan la cabeza humeral externamente, permite más grados de abducción al despejar el acromion y lograr pues un mayor rango de movilidad. Entonces, como vimos, tenemos en esta articulación que es inherentemente inestable, pues tanto estabilizadores dinámicos como estáticos. Entonces, dentro de los estáticos, si es por clasificarlos, vamos a tener esa cabeza humeral con esa retroversión que ya vimos, la glenoides y el labrum glenoideo con esa función que ejerce, los ligamentos glenohumerales y coracohumerales que ya los caracterizamos. Y a nivel dinámico, pues el manguito rotador, como vemos, interviene sobre todo en estos rangos intermedios de movimiento y músculos como el bíceps y el deltoides, y la misma posición de la escápula que depende de la musculatura y tanto así que forma pues una articulación fisiológica que sería la escapulotorácica. Eso es como lo que traía en cuanto al hombro. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. No hay preguntas, prosigo. ¿Sí me están escuchando? Elber, sí, de pronto valdría la pena que luego complementaras con un poquito la biomecánica de las palancas, cómo funciona el hombro bien como palanca, eh, y cómo esa palanca, por ejemplo, se altera con un tipo de enfermedad como por ejemplo en el manguito rotador, y eso aprovechándolo para unirlo un poquito en cómo funcionan las artroplastias, ya sean las convencionales versus las reversas, que en el fondo es un cambio de palancas. Pero para entenderlo es bueno enlazarlo en cómo funciona normalmente, cómo se distribuyen las fuerzas normalmente en un hombro. Entonces creo que podrías complementar esa parte Listo, que nos expusiste con esta segunda. ¿Listo? listo, profe. Entonces, bueno, para hablar de biomecánica del codo, el codo pues es el enlace entre el hombro y la mano, funciona como un punto de apoyo para la palanca que ejerce justamente el antebrazo. em, Ayuda a posicionar pues la mano en todo el espacio, permitiendo la actividad y funcionalidad de la mano en las actividades diarias. Asimismo, pues es una articulación que puede soportar peso. Entonces ya vamos a entender un poco la biomecánica. Entonces, dentro de la anatomía funcional, tenemos de que está formado por tres articulaciones, las cuales están encerradas pues dentro de la misma cápsula. Tenemos la humeroulnar o humerocubital, tenemos la radiohumeral y la radiocubital proximal. Em, el húmero distal se divide a su vez pues en tres columnas, en dos columnas, perdón, medial y lateral, que están inclinadas hacia anterior más o menos 40 grados. Ahorita vamos a ver en una imagen eso. Esas columnas forman dos superficies articuladas en la articulación del codo que corresponden pues al capitelum y a la tróclea. Entonces así mecánicamente pues va a tener la configuración de dos columnas unidas por un arco de unión que correspondería a la tróclea. Em, en cuanto al eje de flexión y extensión, pues ese eje se encuentra a nivel de la tróclea. En el plano coronal es de 4 a 8 grados en valgo respecto al plano perpendicular del eje longitudinal del húmero. En el plano sagital, pues va a ubicarse eh, en todo el centro de la tróclea. Varía esto ligeramente pues en los rangos de movimiento. Lo otro es el eje de supinación y pronación, que pasa a través del centro del capitelum, del húmero distal, la cabeza radial y la parte distal pues del cúbito, la cabeza distal del cúbito.
Por lo tanto, este eje de pronosupinación no es paralelo pues al eje longitudinal del antebrazo. De esta articulación húmero-cubital hay que tener en cuenta, pues como les dije, tiene esta articulación del codo, perdón, tiene tres articulaciones pues en una misma cápsula. La húmero-cubital articula pues la tróclea, que tiene forma de reloj de arena, y se articula pues con la muesca de la tróclea del cúbito. Es inherentemente estable y restringe el movimiento pues por las superficies óseas de la articulación. La húmero radial, esta ya tiene una forma esférica, no tiene tantas restricciones, está formada pues entre el capitellum, que es un hemisferio pues casi perfecto, y la cabeza radial, que tienen pues en sí poco contacto en sí entre las superficies articulares. Y la otra es la articulación radiocubital proximal, que es una articulación entre pues, las superficies adyacentes del húmero y radio del cúbito y radio proximal. Y es una articulación relativamente limitada. Ya vamos a verlas en detalle una por una. Entonces, la articulación húmero-cubital es esencialmente una bisagra simple. Se compone pues de esa muesca troquear del cúbito y la tróclea del húmero distal. El húmero, como les decía anteriormente, aquí como les señalo, tiene un ángulo anterior de 40 grados, y hay fosas en el húmero distal para acomodar como tal una fosa olecraneana y una fosa para la apófisis coronoides. Esta articulación tiene, pues el eje de la tróclea comparado con el eje longitudinal presenta entre 4 a 8 grados de valgo, ¿sí? Ya vamos a ver esas mediciones para qué son importantes. Que pues tienen importancia en el ángulo de transporte, que ya lo vamos a mencionar más adelante. La otra es la articulación pues, radiohumeral o radiocapitelar. Es esférica, es una articulación condilia, no tiene restricciones en sí. Es responsable pues de la rotación de los huesos del antebrazo, siendo la cabeza radial mayor que el capitellum, permitiendo pues en sí su rango de movilidad por esa forma. Es menos estable y menos congruente que la anterior que mencionamos, pero tiene una importante función en la transmisión de carga, ya que el 60% de la fuerza se transmite a través de esta articulación. De ahí pues la importancia de los traumas en extensión de codo, que como vemos pueden llevar a fracturas a nivel de la cúpula radial. La otra es la articulación radiocubital proximal. Está compuesta por la periferia de la cabeza radial, que se articula con la muesca radial del cúbito. Es una articulación trocoide. Es estabilizada pues por el ligamento anular, como lo vemos acá. El eje de rotación va a pasar el centro de la cabeza radial y el capitellum. Es importante mencionar de que la cabeza radial solo está cubierta de cartílago en 240 grados. Con esos 120 grados restantes relativamente desnudos, por lo que hay que tener eso en cuenta en consideraciones cuando se hacen reparaciones o reconstrucciones de la cúpula de la cabeza radial. Lo otro es el ángulo de transporte, que básicamente cuando el codo está en extensión completa y en supinación, el eje longitudinal del antebrazo, como vemos acá, es valgo en relación al eje longitudinal del brazo. Ese ángulo formado entre esos dos ejes se llama ángulo cubital o ángulo de transporte. El rango normal de ese ángulo es entre 10 y 15 grados. Es más pequeño en niños que en adultos y aumenta gradualmente con la edad. Es mayor en mujeres
porque pues las mujeres tienen hombros más pequeños y las caderas más anchas. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, Albert, está perfecto. Ok, bueno, es que me salió un aviso ahí. Em, entonces les decía que ese ángulo es mayor en mujeres porque tienen hombros pequeños y caderas anchas, y ese ángulo va a disminuir pues con la flexión de codo. En cuanto a los rangos de movilidad, el arco de flexión del codo va a ir de 0 a 140 grados de flexión. Normalmente hay unos 85 a 90 grados de supinación y 75 a 85 grados de pronación. A pesar de esos rangos, hay un rango funcional de movimiento que va alrededor de 30 a 130 grados en la flexión, eh, y de 50 grados en la pronación. Esos rangos, digamos que es lo que uno, como hemos visto, uno en una osteosíntesis de codo, eh, le preocupa más dejarlo rígido que dejarlo inestable. Entonces, como vemos los rangos estos serían los rangos de funcionalidad que como vemos son menores, pero pues eso es lo que le va a permitir al codo ejercer su función de llevarse cosas a la boca, peinarse, bueno, en fin. Eh, Albert, sí, señor. para que no se confunda un poquito, la movilidad es tremendamente importante en el codo para la función del miembro superior, como dijiste, y tratamos de protegerla al máximo, pero las fracturas en principio eh, hay que darles estabilidad perfecta, si no el codo se daña. Eh, si dándoles estabilidad perfecta durante el posoperatorio se desarrolla rigidez, existen múltiples formas de tratar de recuperar la movilidad, como la terapia, las liberaciones artroscópicas capsulares o de cicatrices, pero un codo inestable no sirve. ¿Listo? Entonces no quiero que quede como el mensaje contrario. Sí, a eso iba con que entre rigidez e inestabilidad, pues uno va a preferir la rigidez. Exacto, es que lo dijiste al contrario, ¿Sí? la primera vez. Sí. Listo. Bueno, entonces la flexión y la extensión se van a producir en las articulaciones húmero-cubital y húmero-radial. La pronación va a ocurrir en las articulaciones húmero-radial y radiocubital proximal y también va a requerir movimiento simultáneo de la radiocubital distal. De los músculos que controlan el movimiento del codo, pues vamos a dividirlos de acuerdo a su función. En cuanto a los flexores, los principales pues van a ser el braquial, el bíceps braquial y el braquiorradial. Entonces aquí vamos a tener como tal el bíceps, sus cabezas larga y corta. Aquí ejemplificado pues lo que sería el vector del braquial, y aquí vamos a tener lo que es el braquiorradial, cada uno de sus vectores. Esos son los principales flexores. Entonces, de ellos el braquial es el principal, eh, que como tal se describe como el caballo de batalla pues de esa flexión de codo. El bíceps braquial es más efectivo como flexor cuando el antebrazo está en supinación. Eh, Ellos ambos conjuntamente pues van a llevar más o menos el 60% de la fuerza de flexión del codo. De los extensores, pues antagonistas de esa flexión, vamos a tener el tríceps y el anconio como principales motores. Cada uno pues como vemos acá con sus vectores, el anconio pues en la parte más distal. En la pronosupinación vamos a tener entonces el pronador redondo y el cuadrado, que vemos acá el cuadrado y acá el vector del redondo, pronan pues el antebrazo, y la supinación se va a proporcionar básicamente por el bíceps braquial y el supinador.
¿sí? Aquí ejemplificados en la parte más proximal. Em, y acá, pues como tal, vemos ya en un dibujo más anatómico que los vectores. En cuanto a la parte ligamentaria, vamos a tener en cuenta el complejo del ligamentario medial, que consta de 3 bandas, una banda anterior, una banda posterior y una banda transversa, que es conocida como la ligamento de Cooper. La banda anterior, de todas ellas, la banda anterior es la principal restricción para el estrés en valgo. Es el más fuerte de todos los ligamentos de la articulación del codo. Eh, la banda anterior, esta banda se va a apretar, o se va sí, va a tener más estrés cuando el codo está en flexión, mientras que la banda posterior se va a apretar en extensión. Ese haz transversal que está ahí descrito, pues no abarca en sí la articulación y no contribuye en sí como un estabilizador primario en el codo. Cuando se rompe esta banda anterior, la cabeza radial, o sea, la articulación radiocapitelar, va a actuar como un estabilizador secundario contra ese estrés en valgo. Pero pues el mensaje grande es que esta banda anterior es la principal fuerza restrictora en valgo. Lo otro es el complejo ligamentario lateral. Entonces vamos a tener eh, el ligamento, pues va a tener como 4 porciones, una porción del colateral ulnar colateral lateral radial y un accesorio y el ligamento anular que ya habíamos mencionado. Em, eh, ellos conjuntamente pues van a ser un importante restrictor para el estrés en varo. La función principal del complejo de la parte más lateral, o sea, del colateral ulnar, va a ser también la inestabilidad rotatoria posterolateral. Em, ya de todos estos restrictores, entonces nuevamente buscando clasificarlos, entonces vamos a poder dividirlos en primarios y secundarios. Dentro de los, pues como tal vemos que los estáticos corresponden a estructuras óseas que ya mencionamos y ligamentos. em, Dentro de los primarios vamos a tener entonces la articulación ulnar, el complejo ligamentario lateral y medial. Dentro de los secundarios vamos a tener la humerorradial o radiocapitelar, la parte de la cápsula, los tendones flexores y extensores. De estos tendones flexores y extensores, pues vi que actúan todos conjuntamente. Pues la verdad no sé si el doctor Salabarrieta me puede ampliar un poco esa función de estabilización porque no la mencionaban muy bien o no la aclaraban muy bien. Y lo otro que mencionaban era pues la membrana interósea entre el cúbito y el radio que mantiene la posición relativa de los dos huesos evitando esa inestabilidad longitudinal. Los estabilizadores dinámicos ya tienen en cuenta pues los músculos que cruzan la articulación como el tríceps, el bíceps, el braquial, que ayudan a generar pues esas fuerzas de compresión estabilizadoras para esa estabilidad dinámica. Eso era lo que tenía. Sí, señor. De pronto vale la pena que se revisen un par de cositas. Bueno, desde pronto un poquito sesgado por mi punto de vista, que obviamente es el del traumatólogo, y es la coronoides se puede dividir o se divide en facetas. Sí, Entonces hay unas áreas y unas facetas específicas, no viéndola como un triángulo simple como se ve desde una pintura
sagital, sino viéndola más desde dentro de la cavidad sigmoidea mayor. Una anterior, una antes, una antes. Eso, una después, la que estaba azulita. Esta. Eso. Entonces, desde ahí, desde la cavidad sigmoidea mayor, pues ustedes ven la forma de la coronoides y entonces se organizan facetas. Hay zonas de las facetas, de la faceta que, digamos, tienen un papel más importante en la estabilización contra el valgo. ¿Por qué? Porque la porción de las anteriores que mostraste que era importante se inserta ahí por varias razones. Entonces, tú lo puedes ver la función de estabilización como simplemente un muro que está delante del húmero para que el húmero no se salga para adelante, pero no es el único papel. El otro papel es servir de inserción a haces específicos de complejos ligamentarios que van precisamente a dar función de estabilización. Entonces, ese es un detallito que valdría la pena que lo revisaran un poquito más a profundidad. Lo segundo es la función de la cúpula y es que ahí se ve muy bonita también en esta foto, se ve muy bonita y metida en la cavidad sigmoidea menor y cómo gira. Pero entonces, eh, digamos antes, y cuando les digo antes es hasta hace no mucho, no se entendía muy bien o no se le daba mucho valor a la estabilización en valgo que pudiera tener la cúpula radial. Eh, y eso fue así incluso hasta cuando yo era residente, era común que fracturas multifragmentarias de la cúpula se hacían excisiones, porque se les consideraba que su papel era secundario. Pero luego los trabajos de Jupiter mostraron de seguimientos de resecciones, mostraron que esos pacientes desarrollaban una inestabilidad importante de sus codos, con una afectación grande de su función. Por eso ven hoy en día, por ejemplo, que si no es reparable la cúpula, De se reemplazo. usan artroplastias en agudo. eh, y si no hay, no hay medio de tener una artroplastia, se usa la misma cabeza como estabilizador, por lo menos por un tiempo, porque esos pacientes no pueden quedar sin ella precisamente por la función, no por la pronospinación, sino por la función estabilizadora contra el valgo. Entonces, su papel es bien importante y desde el punto de vista para traumas, cada vez ha cobrado un valor más importante. Por eso ustedes ven que las tratamos de salvar a toda costa y si no es salvable, pues se reemplazan agudo. Y eso es parte de entender de forma cómo funcionan los sistemas de estabilización del codo y cómo se aplican, digamos que en diversas lesiones. En mi caso, seguramente desde el punto de vista de los cirujanos de codo tengan otras más consideraciones en enfermedades o en condiciones que ellos vean. En nosotros entonces tenemos, digamos que estas cosas a considerar. Eh, y entender un poquito de eso también les va a ayudar a entender un poco el mal pronóstico o los retos grandes de, por ejemplo, enfrentar lesiones combinadas como las triadas terribles, la triada terrible del codo, donde pues no se afecta a uno, sino varios estabilizadores. Entonces yo creo que si revisan eso pueden enganchar un poquito más todo esto que usted les habló con patologías o con condiciones que nos atañen ya en nuestra especialidad. Entonces pueden entenderlo un poquito más fácil. Perfecto, Elber, muchísimas Listo. gracias. No, ustedes. Muchísimas gracias a los que asistieron. Em, Mañana, pues tenemos pendiente politrauma que lo preparó Camilo, que pues debido a que ahorita los horarios no son tan, curiosamente son menos predecibles. Sí, No lo hemos presentado, la idea es presentar mañana la politrauma de Camilo. listo, profe. Es muy importante que Joseph esté. em, Y luego de eso probablemente yo cuadre con Joseph para las presentaciones de Joseph.
hay unos ciclos que se van a repetir porque Joseph recién va a empezar el núcleo temático de trauma por el que justo pasó Mayaya y Camilo. Sin embargo, pues el que quiera está bienvenido. Yo creo que uno nunca sería un poco arrogante pensar que por una vez que uno revisa un tema ya lo domina. Entonces creo que es una oportunidad el que quiera repasar, así lo haya revisado y leído muchas veces, probablemente algo nuevo va a traer y va a recordar otras cosas y va a comprender de pronto algo que antes no había comprendido bien. Entonces, invitadísimos los que quieran igual estar en esas revisiones. Un abrazo a